Bien, amigos, recuerden que estamos en el curso en línea Cumplir la Ley Antilavado de Dinero. Estamos revisando las actividades vulnerables del artículo 17 y vamos a ver la fracción cuarta, otorgamiento de préstamos, pero habrá que revisarlos con los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, con los criterios de la UIF. Recuerden que si tienen alguna pregunta o requieren hacer algo, dentro del propio módulo de su curso viene un chat o pueden solicitar más información en TaxDay Asesor Fiscal o dentro de nuestra página taxday.com.mx. Vamos a revisar qué onda con esta actividad vulnerable de otorgantes de préstamos y cuáles son los criterios de la UIF que tenemos vigentes. Recuerden que básicamente tenemos 15 actividades vulnerables. Tendremos que ver si caemos en alguna de ellas, porque en el caso de que estemos en ese supuesto, tendremos que cumplir con las disposiciones de la ley antilavado de dinero. Está juegos con apuestas, concursos y sorteos, blindajes de vehículos, los que emiten tarjetas de servicios, los que hacen traslados de valores, los que emiten cheques de viajero, quienes prestan servicios profesionales en algunos casos, los préstamos no financieros, que es el punto que vamos a ver ahorita, esta es la fracción cuarta, la compraventa de inmuebles, los notarios y corredores públicos, la joyería, la recepción de donativos, la comercialización de obras de arte, los agentes o apoderados aduanales, la comercialización de vehículos, el arrendamiento de inmuebles. Si caemos en cualquiera de estas, entonces ya tendremos que revisar cuáles son las obligaciones de esta ley. Vamos con la fracción cuarta, que sería préstamos no financieros. Dice la ley antilavado de dinero en el artículo 17. Para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan, y ahí van a venir las 15 fracciones. Recuerden entonces que cuando caemos en este supuesto, se deben cumplir las obligaciones establecidas por la ley y aplican sanciones en caso de incumplimiento. Las sanciones, por ser una ley que busca detectar posibles delitos, pueden ser incluso de tipo penal, o sea, nada más por no cumplir por una parte administrativa. Es muy delicado entonces este punto. Vamos a ver entonces la fracción cuarta. Dice, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de los sujetos distintos a las entidades financieras. Va de nuevo. Ofrecimiento habitual o profesional, esto es muy importante, o sea, nos dedicamos realmente a hacer préstamos o lo hacemos con cierta frecuencia, de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. ¿Por qué nos hacen la separación de las entidades financieras? Porque las entidades financieras las van a regular dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No necesitan aquí estar regulados en esta ley. Entonces, si eres entidad financiera, te vas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no eres una entidad financiera, eres una sociedad anónima, entonces te aplica esta parte de la fracción cuarta del artículo 17. Si bien yo tengo que identificar desde un peso, porque aquí, como ya vimos en muchos de las otras fracciones, hay unas cantidades mínimas para empezar a identificar. Aquí no, aquí simple y sencillamente dice, desde el primer peso ya tendrías que estar identificando a tu cliente. Entonces, oye, ok, ¿y cuándo presento avisos? Porque acuérdate que una cosa es identificar y tener toda la documentación para que en caso de una revisión la pueda presentar al SAT o a la Unidad de Inteligencia Financiera, y otra cosa es presentar los avisos. Dice, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación
sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 1,605 veces el salario mínimo del DF. A diciembre del 2016, 117,229 pesos. A partir de 2017 ya no aplica salario mínimo, vamos a tener que aplicar la UMA. Y bueno, las variaciones son un poco ahí, no son tan relevantes, pero bueno, tomemos en cuenta esto. Cuando lleguemos del orden de 117,000 pesos en una sumatoria de 6 meses, entonces tendremos que presentar el aviso. Vamos a suponer que yo le hago un préstamo a una persona de 10,000 pesos en el mes de enero, de 10,000 en febrero, de 10,000 en cada uno de los meses hasta llegar a junio, nunca llegó a los 117,000 pesos que se necesitan. Pero en el mes de julio le presto 80,000. Ahí en la torre, a ver, déjame revisar, porque entonces ya no es el periodo de enero a junio, sino de febrero a julio. Y de febrero a julio le había prestado 50,000 más los otros 60,000 de este ejemplo, o 70,000 de este ejemplo, y ya con eso pudiera caer en el supuesto de que debo presentar el aviso. Entonces, tengo todos los elementos de esta persona, todo su expediente, pero no presento el aviso sino hasta que se dé este supuesto. Aquí lo menciono en notas. Cuando se entrega el recurso y se excede el tope, se presenta el aviso, pero aplica también la acumulación de 6 meses cuando los préstamos son menores. En el momento en que el deudor paga, no se presenta ningún aviso. O sea, ahí queda abierto ese tema, ha sido criticado porque en las entidades financieras, vamos a suponer que si yo le hago un préstamo a alguien de 600,000 pesos a 6 meses y después al otro día llega y me lo paga, yo lo debo de tomar como algo inusual. Aquí no existen las inusuales en este caso. Entonces simplemente yo hago el préstamo, si llegó a esa cantidad lo voy a avisar, pero no tendré que avisar si se tiene una parte de los cobros. En las entidades financieras sí controlan los inusuales, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, entonces ya está muy abierto el tema. Aquí una primera pregunta importante sería, ¿en qué momento se hace el préstamo? Ok, yo me dedico a hacer préstamos, pero dime cuál es el momento, porque bueno, hay procesos para dar un crédito. Dice el artículo 24, que nos viene a dejar todavía mucho más confusos, el artículo 24 del reglamento. Dice, se tendrá por realizado el acto u operación para efectos del 17 fracción cuarta de la ley cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente. Ay, en la torre, ya me dejó ahí con muchas dudas. ¿Qué pasa si son muchas exhibiciones, etcétera? Es realmente confuso, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un criterio para aclarar esta situación, donde básicamente nos dice que el momento es aquel en el que se pongan a disposición del cliente o usuario los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué momento se hizo el préstamo? En el momento en que ya quedó la lana a disposición de la persona. Veamos aquí el criterio específico de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recuerden que en todos los casos tenemos una ley antilavado de dinero, un reglamento, unas reglas de carácter general, pero no es suficiente, sino que tenemos que recurrir también a los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera para tratar de ver cuáles son los puntos que no se han acotado adecuadamente o que requieren interpretación. Dice el cuestionamiento: en el otorgamiento de créditos o préstamos, ¿cuál se entenderá como la fecha de acto u operación? Y aquí nos dice que, conforme a lo establecido en el 5 del reglamento, la fecha del acto u operación que deberá ser considerada será aquella en que estos se hayan celebrado. En razón de lo anterior, se entenderá como fecha del acto u operación respectivo aquel en que se pongan a disposición del cliente o usuario los recursos relativos al crédito o préstamo otorgado. Excelente, ya tengo por ahí una fecha. Es probable que un crédito ya se haya firmado, etcétera, pero todavía no se ponen a disposición los recursos y sería hasta ese momento en el que se da, para efectos de esta ley administrativa, el préstamo. Dicen también, el 24 de julio del 2014 hubo reformas a la ley antilavado de dinero,
donde nos aclararon algunas situaciones importantes. Y respecto de esta fracción cuarta me dicen, en el artículo 27 bis, tenemos un artículo 27 normal en la ley y se expidió uno adicional, un artículo 27 bis. En términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 17 de la ley, no serán objeto de aviso las actividades vulnerables siguientes. O sea, quiere decir que no quiere decir, no, o sea, yo tengo que llevar los expedientes, o sea, eso no me lo quito, pero no voy a presentar aviso. Habrá que tener mucho cuidado con ese punto porque, oye, ¿haces préstamos? Sí. ¿Presentas avisos? Bueno, si caigo en los supuestos del artículo 27 bis, no presento los avisos, pero sí tengo que cumplir con las demás obligaciones de identificación del cliente, etcétera. Dice en la fracción 1, préstamos intercompañías y socios. La prevista en la fracción cuarta del artículo 17 de la ley, que es a la que nos referimos, de préstamos, cuando personas morales que forman parte de un grupo empresarial realicen los actos u operaciones siguientes. Entonces estamos en un grupo empresarial. Inciso A, celebren operaciones de mutuo, de otorgamiento de préstamos o créditos exclusivamente a empleados en las empresas integrantes del grupo empresarial al que pertenezcan o a otras empresas del mismo grupo empresarial. O sea, son préstamos exclusivamente a empleados y puede ser que los préstamos se los haga una empresa en particular. El insourcing, ¿no? Que sería en muchos grupos empresariales como se maneja. Entonces, ok, estos préstamos a empleados no van a presentar aviso, pero nada más te está limitando de no presentar el aviso, no te está quitando las demás obligaciones. Inciso B se refiere a los fondos de ahorro de trabajadores. Dice B, administren recursos aportados por los trabajadores de las empresas que conformen el grupo empresarial al que pertenezcan y que otorguen mutuos, préstamos o créditos exclusivamente a los trabajadores de las empresas que conforman el grupo empresarial con cargo a dichos recursos. Lo anterior, siempre y cuando el importe total de la operación de mutuo o de otorgamiento de préstamo o crédito haya sido ministrado por conducto de instituciones del sistema financiero. Si yo hice un préstamo, pero no fue vía transferencia o vía depósito a una cuenta, entonces el Fondo de Ahorro de Trabajadores sí tendrá que presentar avisos y los préstamos exclusivamente empleados también tendrán que presentar avisos. Se tiene que cumplir con esta obligación. También nos habla la fracción 2 de este nuevo artículo sobre los préstamos de fideicomisos públicos. Dice aquí, fracción 2. La prevista en la fracción cuarta del artículo 17 de la ley, aquellos que realicen fideicomisos públicos en donde funja como fideicomitente la Secretaría y como fiduciario el Banco de México, o en los que se celebren operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos a instituciones del sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces, si son fideicomisos públicos, tampoco se presentan los avisos. Y aquí también me tienen que decir, todo tiene que ser bancarizado. En el caso de las operaciones de mutuo, otorgamiento de préstamos o créditos, siempre y cuando el importe total de las mismas haya sido ministrado por conducto de instituciones del sistema financiero. Si fue bancarizado, podría no presentar el aviso. Ok, ya tenemos entonces en términos generales cuando estoy en estos supuestos. Ha habido muchas dudas por parte de todo el mundo, de todas las empresas en México, y han estado constantemente solicitando aclaraciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y entonces ella emite algunos de los criterios. Dices, casos de otorgantes de préstamos considerando los criterios generales de la UIF. Caso 1, una casa de empeño. Aquí no hay criterio de la UIF, pero pensemos como un ejemplo. Una empresa casa de empeño otorga créditos desde 2011 y no se ha inscrito al padrón, ya que considera que no tiene la obligación porque no ha realizado préstamos que excedan los 1,605 salarios mínimos. O sea, oye, yo no he llegado a ningún préstamo de 117,000. Entonces, ¿por qué tengo que inscribirme? Bueno, sí tienes que inscribirte porque estás realizando actividad vulnerable, o sea, ya tienes la obligación de estar identificando. En tanto no llegues a los 117,000, tendrás que presentar
cada mes el aviso de que no tuviste operaciones que informar, pero sí tienes esta obligación y se tendrá que cumplir. El caso 2 es de préstamos intercompañías. Entonces, aquí dice, oye, a ver, yo tengo una empresa, dice, que le presta a las demás. Dice la pregunta, ¿se entenderán como actividades vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y o préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo empresarial? O sea, oye, ¿estas son actividades vulnerables? Y nos dice el criterio. La actividad vulnerable, señalada en la fracción cuarta del 17, es el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Por lo anterior, el otorgamiento de préstamo o celebración de contratos de mutuo entre empresas del mismo grupo empresarial en los que no exista un ofrecimiento al público en general, sino que se realicen como actos propios de la operación interna de las compañías de un grupo empresarial, no se entenderá como actividad vulnerable. Aquí me dicen que estos préstamos intercompañías o este préstamo con la empresa de tesorería del grupo no es una actividad vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que aquí no tiene que cumplir con ninguna de las obligaciones, o sea, simplemente no es actividad vulnerable. El caso 3 son las ventas a plazos, los pagos chiquitos, ¿no? Tú vas a Electra, compras una lavadora y estás haciendo pagos constantemente, muy constantemente, y llega un momento, pero firmas un pagaré. Oye, espérate, el pagaré quiere decir que debo dinero. Pues sí. A ver qué pasa en ese caso. Dice la pregunta, ¿se entenderán como actividades vulnerables al otorgamiento de líneas de crédito para la adquisición de bienes o servicios o las ventas a plazos? Es decir, aquellas en las que existe un diferimiento en el pago del bien respectivo, aun cuando en algunos casos se firme un pagaré por parte de los clientes o usuarios. Esto tú dices, oye, hay un pagaré, pues hay un crédito. Y lo que dice el criterio es que las ventas a plazos y el otorgamiento de líneas de crédito para la adquisición de bienes o servicios no son actividades vulnerables. En términos de la fracción cuarta del 17, en razón de que no se considerará como otorgamiento de un crédito o préstamo cuando no se realiza una administración de recursos al cliente o usuario. O sea, aquí le di una lavadora, no le di dinero. Entonces, como no hay una administración de recursos, no hay bronca. Entonces, se da solo cuando yo te ministro recursos y tú tienes la obligación de devolvérmelos, es cuando se da el supuesto. Por lo anterior, aun y cuando el acto u operación respectivo quede documentado mediante la suscripción de un pagaré por parte de los clientes o usuarios. Eso no tiene problema, no es una actividad vulnerable. Veamos un caso 4. Préstamos y avales por una empresa del grupo empresarial. Es muy similar a la de la empresa de tesorería. Se entenderá como actividad vulnerable al otorgamiento de créditos o préstamos, así como fianzas, avales, garantías corporativas o la constitución de cualquier otro tipo de garantía por parte de una compañía que forma parte del grupo empresarial a favor de otra. El criterio dice que la fracción cuarta del artículo 17 de la ley establece que se entenderá como actividad vulnerable al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Por lo anterior, el otorgamiento de créditos o préstamos, así como de garantías entre empresas del mismo grupo empresarial que deriven de una estrategia comercial o una necesidad por la operación del grupo empresarial, no se entenderán como actividad vulnerable, al no existir un ofrecimiento al público en general respecto del otorgamiento de dichos créditos, préstamos o garantías, sino que se realizan como actos propios de la operación interna de las compañías o de un grupo empresarial. Entonces, todos los préstamos y estas operaciones intercompañías
tampoco son una actividad vulnerable. Al no ser actividad vulnerable, no se tiene que cumplir con ninguna de las obligaciones. Veamos un caso 5. Préstamos empleados por una empresa del grupo. Esto suena como que ya lo tenía en el 27, pero a ver, veamos. Dice la pregunta: ¿se entenderá como actividad vulnerable al otorgamiento de préstamos o créditos por parte de una persona moral a empleados de las empresas integrantes del grupo empresarial al que pertenece? Y el criterio me dice que el ofrecimiento habitual o profesional de actos u operaciones de otorgamiento de préstamos o créditos por parte de una persona moral a los empleados de las demás empresas que integren el grupo empresarial al que pertenece sí será considerado actividad vulnerable, en términos de lo establecido en el 17.4 de la ley. O sea, por supuesto, estoy haciendo créditos en forma habitual, sí es una actividad vulnerable. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 27 bis en las reglas de carácter general, a que se refiere la ley, que establece que no serán objeto de aviso la actividad vulnerable prevista en la fracción cuarta del artículo 17 de la ley, cuando las personas morales que lleven a cabo dichos actos u operaciones, y aquí me van a dar varias opciones. O sea, si es actividad vulnerable, si tienes que cumplir con la obligación de identificar, de llevar los expedientes, etcétera, pero no vas a presentar el aviso siempre y cuando, inciso A, celebren operaciones de mutuo, de otorgamiento de préstamos o créditos exclusivamente a empleados de las empresas integrantes del grupo empresarial a que pertenezcan o a otras empresas del mismo grupo. Y, inciso B, administren recursos aportados por los trabajadores de las empresas que conformen el grupo empresarial al que pertenezcan y que otorguen mutuos, préstamos o créditos exclusivamente a los trabajadores de las empresas que conforman el grupo empresarial con cargo a dichos recursos. Lo anterior, siempre y cuando el importe total de la operación de mutuo o de otorgamiento de préstamo o crédito hayan sido administrados por conducto de instituciones del sistema financiero. O sea, ¿qué pasa si sí tengo unas con sistema financiero y otras sin sistema financiero? En el caso de que no sean de sistema financiero, tendré que presentar los avisos cuando se exceda del monto que se está dando. Caso 6, préstamos de un fondo de ahorro de empleados. Dice, se entenderá como actividad vulnerable al otorgamiento de préstamos o créditos por parte de una empresa a sus empleados cuando estos se traten de una prestación laboral y los recursos provengan de los propios empleados o jubilados. Y aquí me dicen que la creación de fondos por parte de una persona moral cuya finalidad sea exclusivamente el administrar y operar los recursos propiedad de los empleados o jubilados, a efectos de que les sean otorgados préstamos o créditos provenientes de dichos recursos, no será considerado actividad vulnerable. O sea, al no ser considerado actividad vulnerable, entonces no se tiene que llevar las demás obligaciones de expedientes, de manual, etcétera. En razón de que se trata de una prestación laboral directa con la persona moral y no existe un ofrecimiento al público en general para el otorgamiento de créditos o préstamos. Hay un caso 7, se deben considerar los intereses y el IVA dentro del monto del préstamo y no. Recuerden que dentro del artículo bueno, ahorita lo vemos, dice el cuestionamiento. En una operación de mutuo, garantía, préstamo o crédito, ¿se deberán considerar los intereses que genere la operación para efectos de calcular el monto de la misma? La respuesta sería, para determinar el monto o valor de los actos o operaciones a que se refiere el 17.4, no se deberán considerar las contribuciones y demás accesorios. Aquí los intereses serían de los demás accesorios que correspondan a cada acto o operación en términos de lo señalado en el artículo 16 del reglamento. Tenemos un caso 8. Dice, préstamos de socios o accionistas a la empresa cuando no cobran intereses. Esta está interesante, veámosla. El otorgamiento de un préstamo o crédito a una empresa por parte de un socio o accionista de la misma,
el cual es reintegrado al socio sin integrar ganancia por intereses, será considerado como una actividad vulnerable, y me dice el criterio de la UIF. La fracción cuarta del 17 establece que se entenderá como actividad vulnerable al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos de las entidades financieras. Tendríamos que pensar que este socio no lo hace de manera habitual y profesional. Por lo anterior, el otorgamiento de créditos o préstamos de una empresa a una empresa, no de una, a una empresa por parte de un socio o accionista de la misma, que deriven de una necesidad por la operación de la empresa, no se entenderán como actividades vulnerables, al no existir un ofrecimiento al público en general respecto del otorgamiento de dichos créditos o préstamos, sino que se realizan como actos propios de la operación de la compañía. Caso 9 es un grupo de consumidores, se entenderá como actividad vulnerable el desarrollo y administración de sistemas de comercialización que consistan en la integración de grupos de consumidores que periódicamente aportan sumas de dinero para ser administradas por la propia empresa, las cuales serán destinadas a la adquisición de determinados bienes. Y aquí me explica la UIF. Los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores no reúnen las características que señala la fracción cuarta del artículo 17 de la ley, ya que no se garantiza un ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía, por lo que no serán consideradas como actividades vulnerables en términos de esta ley. Lo anterior, en virtud de que así lo dice el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿De acuerdo? Y estos son básicamente, son para operar efectos de adquisición de bienes determinados. Nos juntamos todos para comprar a precios más baratos. Muy bien, pues estos son los temas que tenemos en cuanto a esta fracción cuarta del artículo 17. Yo creo que estos 9 ejemplos nos dejan muy claro cuándo sí estamos trabajando, haciendo préstamos que son una actividad vulnerable o que no son una actividad vulnerable, y ahora tenemos otra que sí es una actividad vulnerable pero que no se presentan los avisos. Entonces tendremos que tener muy claros estos supuestos. Recuerden que si ustedes caen en alguno de estos supuestos, tienen que cumplir con todas las obligaciones establecidas en la ley que hemos visto en otros capítulos. Nos vemos en la siguiente.